el- el título es provocador. Todo lo que yo nombro, el 80% del libro, de la historia, es genuino, Ujú, es es real. real. Que hasta hoy es un papa que crea controversia. Ujú. La cabecita va buscando soluciones a los problemas que puedan haber surgido. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hago para que estos dos personajes se junten? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces, estás trabajando, muchas veces mi esposa me dice, ¿dónde estás? ¿Estás acá? Y más o menos. Bueno, estamos acá con Roberto Bennett, que editó con nosotros Matar al Papa, su último libro. Bueno, contanos un poco cómo llegaste a la editorial, cómo nos conociste. Bueno, yo llegué a ustedes por María Mercedes Gallardo, que en un evento en La Plata, yo estaba presentando mi anterior libro La Trinchera, y estábamos hablando, y justo era la Feria del Libro en Buenos Aires. Entonces me dijo, ¿por qué no pasás y hablas con Anabela? Porque pueden estar interesados en este nuevo libro que estás preparando. Pasamos, fue una gran oportunidad para ir a la Feria del Libro, y ahí ya empezamos el intercambio. Y luego mandé el manuscrito, les gustó, según parece, y entonces de ahí ya empezamos a trabajar, y la verdad se hizo muy rápido. O sea, fue toda una transacción muy sencilla, muy rápido, y aquí está el producto final, ¿no? Que a mí me tiene muy conforme por la portada. La, Contanos está, un poco de la portada. bueno, la portada muestra, el título es provocador. Ya, antes que me lo digas, me lo ha dicho todo el mundo. Pero es a propósito, es para llamar la atención cuando está exhibido en una góndola, no en una librería, que te llame la atención, porque hay tantos libros que necesitas un llamador. Pero lo curioso es que cuando me hacen entrevistas, cuando hablo del libro, todos, la primera reacción es, uy, y tengo que aclarar que no estoy hablando del actual Papa, no es el Papa Francisco ni el anterior, sino que estoy hablando del Papa Pío XII, que fue Papa hasta creo que el año 1956 o 58, por ahí. Esa aclaración es muy importante porque te ubica en un periodo de la historia de la humanidad, del mundo en realidad. Es un dato, una información extra. Y luego aquí está quizá la explicación del título, porque lo que sucede es que en mayo de 1940, Pío XII, que era el Papa en ese momento, va un domingo, rumbo a una basílica en el auto papal, pero no el papamóvil, ¿no? O sea, no existía en ese momento, pero en un auto a dar misa. Y las fuerzas del fascismo de Mussolini estaban furiosos con él porque decían que titubeaba entre elogiar y criticar a Mussolini y también a Hitler. Entonces rodean al coche de él, golpean, empiezan a golpear, empiezan a gritar y gritar y gritar, y lo que gritan es muerte al Papa, que eso impacta en todos los que están alrededor de Pío XII, al punto de que Pío XII vuelve al Vaticano y se autoexilia en el Vaticano. Y de ahí surge el título. Y ahí está el título, porque él se queda en el Vaticano, encerrado en el territorio del Vaticano hasta que cae Mussolini. O sea, él queda, digamos, autoexiliado. Entonces, y ahí era el lugar que él pensaba que no lo iban a poder tocar porque ya era un poco grosso. Sin embargo, el Papa
tenía una manera de ser que confundía mucho con los que estaba negociando y tratando. Él quería ser nombrado y recordado como el Señor de la Paz. Pensemos que este libro empieza en 1938, ya se está gestando la Segunda Guerra Mundial, es todo espionaje, todo lo que yo nombro, el 80% del libro, de la historia, es genuino, es real. Tanto los personajes como lo que dicen, como lo que escriben. O sea, hiciste un muy buen trabajo de investigación, ¿no? 2 años estuve trabajando, sí, leyendo y leyendo y leyendo, porque hasta hoy es un papa que crea controversia, al punto de que el Papa Francisco ha decretado que hay que abrir los archivos secretos de Pío XII para terminar con las... Unos dicen que era un nazi, otros dicen que no era un nazi, sino que estaba intentando que a los católicos los nazis no los mandaran todos a un campo de concentración. Él entonces recibe a todas las autoridades de ese momento y vienen algunas autoridades a pedirle que actúe y que sea el vínculo con Francia y con Inglaterra en un complot que planean generales alemanes al principio de la Segunda Guerra Mundial para derrocar a Hitler, porque tienen pánico de que suceda lo que sucedió, una matanza y Alemania destrozada. Claro, eso llega a oídos de los nazis. No sabemos si Hitler se enteró, pero sí Himmler y Heydrich, que eran los que habían inventado todas las peores maldades. Himmler fue el creador de los campos de concentración, y Heydrich, si sería malo Heydrich, que Hitler decía que era el hombre del corazón de hielo. O sea, explica un poco, ¿no?, el personaje. Y ellos intentan de alguna manera sacarse de encima a este papa. Entonces, esa es la historia. Intervienen diplomáticos, intervienen militares, y el papa escucha recibe a estos alemanes sin saber qué es lo que le van a decir. Pero una vez que le dicen, él habla con los ingleses y los franceses. Entonces, automáticamente los alemanes dicen, este está confabulando contra Hitler. Entonces, no podía ganarla de ninguna manera. Él entendía a los alemanes porque él había estado en Alemania y hablaba alemán. La gran preocupación que se trasluce entre todas las cosas, porque el lector al final, cuando termina, sigue igual de confuso que todo lo que he leído y con todo lo que cómo era realmente Pío XII. Pío XII tenía pánico al comunismo. El temor de él era que la Unión Soviética lograra hacer lo mismo que hizo con la Iglesia Ortodoxa rusa en la Revolución de 1917, que lograran llegar a Italia y hacer eso con el Vaticano, con la Iglesia Católica. Ese era el terror que él tenía. Entonces, para enfrentar a ese miedo, que además no estaba muy errado, porque era parte de un plan de expansión del comunismo, él entonces dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. El malo conocido era Hitler, que a la vez tenía varios millones de católicos alemanes en su país. Si Hitler se enojaba con los católicos, podía ser gravísimo. Entonces, todas esas historias, más una historia de espías, que estos son personajes que yo creé, y de amor entre espías y es una re linda historia. Es toda una mezcla. Toda una mezcla de historia con espionaje, está muy bueno. Perdón. Y bueno, el libro creo que se lee muy fácilmente, a pesar de tocar tantos temas. Al final yo puse el último capítulo, el epílogo, yo digo qué sucedió con cada uno de los personajes. Después, ¿no? Obviamente al Papa no lo mataron, pero ¿qué pasó con todos los personajes? Entonces es un poco hasta una historia de la historia. Y después también te queríamos preguntar,
¿cómo lograste, porque vos sos de Uruguay, ¿no? Sí. Vivís allá. ¿Cómo lograste publicar acá en Argentina y no pensaste en su momento en Uruguay? Siempre quise ¿Cómo publicar decidiste? en la Argentina. Y me pareció que era el país ideal por el número de librerías que tiene, por la tradición de lectura que tiene Argentina, un mercado muy atractivo, muy competitivo, pero muy atractivo. Entonces, yo ya, este es el 9º libro que publico. Wow. Tengo 2 en España, cuando vivía en España, y el resto en Uruguay. Pero Uruguay tiene un mercado muy limitado. Entonces, cuando conocí a María Mercedes y cuando conocí a Anabela, pensé, esta es una buena oportunidad para entrar al mercado argentino y con una historia que tiene mucho que ver con todo lo que pasó y que vivieron en Argentina, como en Uruguay, como en todo el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial llegó aquí de distintas maneras. Pero ahora, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, es en diciembre ahora, o sea, mediados de diciembre es el aniversario de la batalla del Río de la Plata. Y ahí, tanto Uruguay como Argentina fueron participantes. Aquí vinieron e internaron a todos los tripulantes del Graf Spee. O sea que ese es un poco el motivo de la decisión tomada. Y además es una linda excusa para venir a Buenos Aires. Qué lindo. Seguido. También. ¿Y ahora en dónde te vas a presentar? ¿Tenés más presentaciones? Acá tengo en La Plata mañana, en la Municipalidad de La Plata, en el Salón Dorado, que me entusiasma mucho. Y luego ya paso a hacer presentaciones en Uruguay. Voy a venir a la Feria del Libro con ustedes, obviamente, pero en Uruguay voy a hacer en Punta del Este. Ya hice uno la semana pasada en Punta del Este y voy a hacer, aprovechando la temporada de verano, voy a hacer 2 o 3 más que me han invitado a hacer presentaciones. Luego haré, calculo en marzo, empezaré en Montevideo, cuando la gente se vuelve a trabajar, al mundo real. Y luego ya viene la feria aquí en Buenos Aires. Sí, ya falta re poquito. Por eso, está todo ahí en la vuelta. ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en autor? Porque muchas personas escriben, pero pocas deciden realmente publicar y darle una forma a eso que escriben y para que otros lo vean. Mira, a mí siempre me fascinó el periodismo, me fascinó leer y me fascinó la posibilidad de contar historias. Entonces, ya desde la época de secundaria escribía historias y en las revistas del colegio publicaba. Luego, como hay que comer, fui a la universidad y luego ya empecé a trabajar en marketing y en temas de turismo y viví en Europa 30 años, pero siempre con ese bichito, ¿no? Entonces, para mí se convirtió era una terapia. Yo viví en Mallorca 20 años, 20 y algo. Es una isla, entonces todos los viajes eran en avión. Casi todas las semanas tenía que viajar a algún lado de Europa o Estados Unidos, trabajaba para una empresa internacional. Entonces, el primero y el segundo de los libros los escribí en aeropuertos, en aviones, en salas de espera, en demoras de vuelos, etcétera, etcétera. O sea, era mi manera de evadirme y escaparme del aburrimiento de estar esperando que levante la niebla o todas cosas que pasan cuando viajas en avión. Yo me refugiaba en eso y me hacía mucho bien. O sea, era como que me ponía otra máscara. No era el ir a trabajar y los problemas del trabajo, sino que me evadía. Y así empecé un día en Mallorca me dijeron, ¿por qué no publicas los cuentos que has publicado en un periódico de la isla? Y bueno, puede ser. Y publiqué. El primer libro lo publiqué en Mallorca.
se llama Lo que arrastra el río y otras historias. Y ahí me entusiasmó, porque se vendió bien, se vendió muy bien. Y entonces dije, voy a ponerme a contactar con escritores, tener un círculo en quien beber, absorber ideas, que me enseñaran en la conversación qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no debía hacer. Y Mallorca en ese momento era un centro muy importante de refugio y de descanso de personalidades de todo el mundo. Pero ahí fue a vivir Mario Benedetti. Entonces me hice muy amigo de Mario Benedetti, al punto de que yo le pasaba los cuentos y él me los comentaba. Él me dio la dirección de Eduardo Galeano, me escribí con él varias veces, con Cristina Pérez Rossi, la que ganó. Tengo unas cartas preciosas, la opinión de ellos, y eso me fue moldeando a todo lo que implica escribir un cuento o una novela. Es mucho más trabajo que inspiración. Realmente el escribir un libro es, yo diría que es 80% trabajo, mucho trabajo, y 20% la imaginación. Entonces ahí ya me empecé a tomar eso más en serio. En esos años todavía había muchos temas sudamericanos que estaban muy de moda. Tuve la suerte que en Mallorca vivía y conocí, pero por mi trabajo, a Camilo José Cela, que después ganó el premio Nobel. Entonces me empecé a ver introducido me estaba metiendo en un mundo que me fascinaba, que me encantaba. Cuando decidí volver a Sudamérica a trabajar en Uruguay, ya ahí me había definido. El placer más grande que yo tenía era cuando me llamaban escritor. Si me hacían una entrevista y aparecía escrito mi nombre y escritor, era el placer más grande que tenía. Y que fue una sorpresa para muchos, porque yo, en realidad, yo empecé de gerente de marketing, terminé de director de un parque acuático, de acuario, un acuario con delfines. Entonces la gente, incluso el primer libro mío, tuve que usar el apellido de mi madre, Roberto Gorena, porque había escrito mucho sobre animales marinos. Entonces, el editor mallorquín me dijo, mira, si tú pones Roberto Bennett en este libro, y como dice, lo que arrastra el río, van a pensar que estás escribiendo de animales. Claro. Entonces, tengo ese libro que tiene otro apellido. Pero ya cuando vine a Uruguay no tenía ese problema. Ya mi etapa de ecologista y de animales marinos ya había pasado, y entonces ya empecé a escribir con mi nombre. Y entonces, cuando me retiro del trabajo finalmente, ya dije, bueno, ya está, ya cumplí, me zambullí en la literatura y en escribir, pero ya en serio, o sea, en serio, a publicar libros. Tuve la fortuna que en México organizaron un concurso, la Asociación de Biografías y Autobiografías de México organizó un concurso que era un capítulo de mi vida. Y yo escribí, tenía que ser autobiográfico, y yo escribí un capítulo y gané el primer premio. Entonces eso ya fue, digamos, claro, la medallita. Dije, ya bueno, tan malo no soy, ahora sí voy a dedicarme a esto. Y ahí empecé a escribir cuentos, sobre todo cuentos. Y no paré. Y no paraste. Claro, sigo. Y acá estás y seguís. Y aquí estoy y sigo. A mí me encanta la historia. Yo ahora hago periodismo radial y me encanta explicar y contar situaciones
que han sucedido o que están sucediendo incluso. Uno de los libros anteriores, no el anterior a este, sino el anterior al anterior, se llama Pax Americana. Y yo hice un libro que son anécdotas, cuentos, cada capítulo es un cuento describiendo lo que es la sociedad americana y todo lo compleja que es y todo lo mal encaminada que está por el tipo de educación que les han dado, y que para ellos, por eso se llama Pax Americana, es como la Pax Romana. O sea, si tú sos obediente y amigo de Estados Unidos, te va bárbaro. Wow. Si tú quieres ser independiente y no estar atado con lazos muy, muy firmes, entonces sos enemigo. Y es lo mismo que hacía el Imperio Romano. La Pax Americana es la Pax Romana de hoy. Ujú. Los romanos te invadían, entonces si tú te portabas bien, te convertían en ciudadano romano y todos los beneficios. Ujú. Ahora, si no te portabas bien, eras un enemigo y te daban. Entonces, ahí yo disfruté escribiendo algunas historias reales que yo viví cuando estudié en Estados Unidos. Y hay una, por ejemplo, que es el título del libro, que es la vida de un amigo mío en la universidad que acababa de volver de Vietnam y todo lo que le pasó y cómo descubrió que los habían engañado y los habían mandado al matadero. Les vendieron una historieta y ese es el tono político, pero vos sacás tus conclusiones con Claro. los cuentos, ¿no? Y lo mismo Porque- pasa en el libro. en este Y lo libro. mismo pasa en el libro. A mí Sí, me gusta totalmente. que el lector, O sea, como pasivo, que es lo que le llamamos. exacto, Saque sus que propias piense y diga, conclusiones pucha, y ¿y esto? analice. Oh, sí, pero era un tipo complicado, o pobre tipo, no sé, que no sea indiferente. Sí, 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 totalmente. Incluso en este, por ejemplo, algunos que lo han leído me han dicho, ¿sabes? Que después me fui a buscar más Sí, se quedan libros de pensando. esa época, Sí, porque no sabía tal cosa o no sabía para reforzar para el reforzar. conocimiento. Exacto. Sí, sí. Bueno, Me Eso es gustaría como- que quede como esa chispa de intriga Claro, en el lector. pero es que a mí me quedó la chispa de intriga. Yo, preparando el material, descubrí cosas que no sabía que habían sucedido. Acuerdos secretos entre países, traiciones, que no nos vendieron eso. ¿me entiendes? Por ejemplo, que el Papa se autoexilió. ¿Cuánta gente sabe que el Papa se tuvo que autoexiliar en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial? Saben otras historias, pero eso que te demuestra la tensión, realmente una tensión agobiante. Otra que no la llegué a incluir porque era un poco complicada. El Papa negoció, esto te los tiro, les regalo esta anécdota. El Papa negoció con los ingleses y los americanos que por favor no bombardearan el Vaticano. Entonces, ¿qué le sugirió a los aliados? Que él iba a dejar todas las luces del Vaticano prendidas de noche, porque los aliados bombardeaban de noche. Para que cuando vieran todas las luces, supieran, ahí no hay que tirar bombas. Mirá, qué interesante. Sí. Y los aliados felices, porque les ayuda, se convirtió en un polo de información. Acá está el Vaticano, entonces acá está el Palacio tal, y acá está esto, y acá, acá está la estación como mapa de ferrocarril. Les dieron mapa. Pero eso yo no lo sabía. ¿Y te enteraste después de escribir el libro? ¿Este libro? No, me enteré leyéndolo, pero no supe dónde poner un anexo. Claro, porque una de las cosas más difíciles escribiendo este libro fue no inclinar la balanza ni para un lado ni para el otro. Que el lector opine y piense qué opinión tiene del Papa y de lo que estaban haciendo la Iglesia Católica,
que saque sus conclusiones. Yo no le quiero decir, Sí, mirá, está perfecto. mirá qué mal hizo al hacer esto. Al único que sí no ocultó nada es a un obispo austríaco que era rabiosamente nazi, que hoy en Netflix y en todos los canales de streaming que te dan documentales, se llama Alois Judal. Y él tenía un alto cargo en el Vaticano, pero él ayudaba abiertamente a los nazis, al punto que al final el Papa lo tuvo que echar. Sí, sí. Pero él fue el principal contacto que tenían los criminales de guerra nazis cuando querían salir al final de la guerra y se venían a Brasil, Argentina y Chile. Mirá. Era él. Sí, sí, sí. Y ahí eso no lo oculto ni lo trato de minimizar, No, no, claro. porque es Vox Populi, que Sí, Judal sí, era parte de la historia. claro, era y él tenía una bronca a lo que era el Vaticano, porque él decía que solo los italianos llegaban a Papa. O sea que era Claro. realmente Era también un campo de batalla. era un campo de batalla, Sí. exactamente. Alois Judal, Hudal. A él sí, no, simplemente con decir lo que hacía ya no tenés mucho misterio, ¿no? ¿Y qué se sintió cuando tuviste por fin el libro en tus manos? Esa es una sensación fantástica, porque estás con un temor a ver cómo queda. Y estás con temor a ver cómo queda la portada. Y cuando la portada te convence, te gusta, porque el título sabes que es bueno, pero podés tener un título que sea bueno y una ilustración que no lo es. Pero esta salió redondita. Entonces enseguida les dije a ellos, sí. Fue la primera que me muestra, la primera sugerencia. Le dije, sí, esa es la portada. Entonces después estás esperando, día a día. Es como un nacimiento. Es como, tenés Sí, como un hijo. claro, y estás deseando. Yo creo que eso nunca desaparece. Con el primer libro lo tenés, la sensación, la ansiedad, la curiosidad, y con el último también lo tenés. Es una sensación, yo lo recomiendo. Es fantástica, sobre todo porque decís, buah, lo logré, lo hice, lo terminé, ahí está. Y a partir de ese momento ya empieza a correr por su propio camino y vos empezás, primero lo ayudás, ¿no? A que camine, pero después ya empezás a pensar en el próximo libro. Deja de ser lo que te obsesiona y te quita tantas horas del día, porque aunque no estés escribiendo, pero estás en la cama, vas manejando, la cabecita va buscando soluciones a los problemas que puedan haber surgido. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo hago para que estos dos personajes se junten? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces, estás trabajando. Muchas veces mi esposa me dice, ¿dónde estás? ¿Estás acá? Más o menos, más o menos. Y eso creo que le pasa a todo el que escribe o que crea algo. Creo que ese es el placer de crear. Si estás inventando algo, si estás tallando algo, pintando algo, yo creo que tenés exactamente la misma sensación. Y tú estás pensando, ¿cómo hago para lograr que el cielo esté, que parezca un cielo? Por ejemplo, ¿no? Lo tenés adentro todo el día y toda la noche. A veces te despertás y tenés un bloc ahí al lado en la mesa de luz y escribís una frase, que muchas veces encuentro una frase que me soluciona un problema. Entonces no me voy a quedar pensando, tengo que memorizármela y acordármela mañana. No, la escribo donde sea. No la escribo en la sábana porque me matan en casa, pero es lo que falta, ¿no? Esto tengo que congelarlo aquí y usarlo mañana. Bueno, ¿algo más que quieras compartir? No, espero que los que la lean lo disfruten, tanto como disfruté yo escribiéndolo, leyendo, aprendiendo y escribiendo.
Y bueno, Y gracias al grupo de libro y Tayel por el apoyo que me han dado y me están dando. y por último también, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, aquí creo que es en las librerías Jenny's. En La Plata, te voy a decir cuando vaya mañana, y ahí me enteraré. Y ahora ya está en Punta del Este y en Montevideo. Pero y en aquí, Amazon también. ¿eh? En Amazon Ah, también. claro, sí, en Amazon sí, en Amazon. Y me asombra cómo ha salido por Amazon. De España, de Inglaterra, de Estados Unidos, se está vendiendo muy bien, muy bien. No solamente gente que me conoce, sino gente que busca literatura latinoamericana. En España hay gente que extraña aquella época del boom latinoamericano, Sí. que salían todos estos genios y extrañan eso. Dicen, che, ¿qué se está escribiendo en el Río de la Plata? Porque las editoriales allí no han continuado, se han muerto algunos de los dueños, Barral, por ejemplo, que impulsaban, que buscaban, que estimulaban a los escritores latinoamericanos. Ellos desaparecieron y no ha habido un continuador que siguiera empujando el boom. Hay escritores fantásticos, pero tienen que ir a España y conseguir allí que una editorial los acepte para poder vender en Europa. Entonces Amazon solucionó ese problema. Sí, totalmente. Totalmente. Gracias por aguantarme. Gracias.